comenzar orando. Vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Aleluya, que es santa. Padre amado, en este momento voy ante tu presencia, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, de una manera especial. Señor, hoy es día de guerra. Aleluya. Hoy es día de victoria. Aleluya. Tú eres, Señor, el que pelea nuestras batallas, como decía el corito. Señor, Padre amado, en este momento, Señor, ponemos nuestras copas, Señor, boca arriba, para que tú las llenes, Señor, de una unción fresca, de ese aceite celestial que baje del cielo, Señor, en este día, Señor. Señor, mira las personas que van a ver este video, que están aquí, Señor. Toca los corazones, Padre. Trae sanidad, salvación, liberación, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo poder de las tinieblas que quiera confundir, que quiera molestar. Padre, toda distracción en el nombre poderoso de Jesús se va ahora. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos sean todos, hermanos. Es un honor poder predicar la palabra del Señor en este día. Estoy un poquitito afónica, pero la gloria toda es para Dios. Vamos a comenzar. Hoy voy a estar trayendo una palabra de exhortación basada en Daniel 9. Y la prédica yo le puse de nombre 70 años. Vamos primero que nada a abrir la palabra del Señor en Daniel 9. Sé que el aire está bien fuerte y se lleva las páginas. Bendito Dios. Daniel 9, capítulo 9, del verso del 1 al 4. Si pueden bajar un poquito el aire, se lo voy a agradecer. Muchísimas gracias. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros sagrados el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y le hice esta confesión. Oh Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Se pueden sentar. Bendito Dios. Ok. Bendito Dios. En la parte sur, donde estaban las tribus de Judá y Benjamín en Israel, allí estaba Jerusalén. Y allí en Jerusalén había un templo, y era el templo de Dios, la casa de Dios, ¿no? Pero hubo un rey que se llamaba el rey, voy a ver si lo puedo mencionar bien, Nabucodonosor, parece como un trabalengua. Nabucodonosor, ¿lo dije bien? Ok, el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad, quemó el templo, derribó las murallas. Ellos se llevaron cautivos a unos prisioneros, ¿verdad? Y dentro de esos prisioneros había un joven, y ese joven se llamaba Daniel. Ellos se llevaron a 4.600 cautivos, ¿verdad? Y a pesar de que ese joven fue cautivo en Babilonia, porque Nabucodonosor era el rey de Babilonia, él no se llenó de ira, él no se llenó
de rabia, ¿verdad? Ni de amargura. Él no se llenó de queja, sino que él supo encajar esos acontecimientos que estaban pasando en ese momento de alguna manera, ¿verdad? Y tener una seguridad y una confianza en Dios, en el Señor, porque él sabía. Y vamos a decir todo, Daniel sabía. Aleluya. Vamos a decir muchas veces Daniel sabía. Daniel sabía que si lo llevaban cautivo, él no volvería. Aleluya. Bendito Dios. Pero él tenía una confianza en el Señor porque él sabía que había un porvenir y había una esperanza. Él sabía que aquellos acontecimientos no pasaban por casualidad, era un plan de Dios, ¿verdad? A pesar de que detrás de la destrucción del templo, de la destrucción de esa ciudad, había algo moviéndose espiritualmente, había algo pasando en el ámbito espiritual. Algo había ocurrido durante mucho tiempo, porque para que venga una destrucción, ¿verdad? Tiene que haber estado pasando algo. Dios es un Dios de misericordia, de paciencia, de amor. Así que para que venga una destrucción, tiene que haber pasado algo grande. Bendito Dios. Y eso que ocurrió fue lo que provocó esta catástrofe, por así decirlo. Él era un hombre que él conocía las Escrituras. Y cuando una persona conoce las Sagradas Escrituras, lo que acontece a su alrededor lo interpreta de una manera bien diferente a cuando no conoce las Escrituras. La ventaja que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso es una ventaja que el cristiano tiene. Es una ventaja que nosotros conocemos las tinieblas, que nosotros sabemos el porvenir, que tenemos un porvenir y un futuro, que tenemos una esperanza. Eso es una ventaja del cristiano. Por eso es que podemos advertir, por eso es que podemos ser luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Él sabía que detrás de esa guerra, detrás de toda esa destrucción, el incendio, las muertes y todo lo que estaba pasando, Dios tenía un plan. Y a través de un profeta, Daniel sabía, que miles de judíos volverían algún día, pero que él no volvería. Bendito Dios. Pero lo que le daba esperanza era que ese no era el final, no era el final de su país. Aleluya. Así que como dije, Daniel sabía que él no volvía a ir a Babilonia, y eso lo podemos encontrar o notar en el versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros sagrados. Miró atentamente a los libros sagrados. Era un hombre que leía las Escrituras. En ese tiempo tiene que haber sido un rollo. En ese tiempo, para él haber tenido las Escrituras, Dios tuvo que haber hecho milagros, porque él era un cautivo, ¿verdad? de otro, ese Babilonia, ellos tenían otras creencias. Así que el hecho de que él tenía las Escrituras es algo maravilloso y grande, ¿verdad? Y él había leído una porción de las Escrituras escrita por Jeremías, por el profeta Jeremías, que dice que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Aleluya. Yo quisiera que nosotros leyéramos esa profecía. Vamos a leerla porque es que es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podamos confiar en la palabra profética de estos hombres, ¿verdad? De fe y de Dios. Vamos a ir un momentito a Jeremías 25, del 11 al 14. Esta es la palabra de advertencia. Jeremías 25. Del 11 al 14. Aquí es cuando Jeremías, y bueno, si nos ponemos en ese momento histórico, ¿verdad? Esto es lo que él estaba haciendo. Estaba leyendo esto que vamos a leer. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré
al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado sobre ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán reducidos a esclavitud, al igual que ellos, ¿verdad? Con muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aleluya. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a leer. Esta otra está en el capítulo 29, del 10 al 14. Es otra profecía de Jeremías que habla también de los 70 años, pero en esta profecía está hablando sobre la restauración de Israel. Por eso es que yo les dije, había, ¿verdad?, una esperanza. Así dice, 29 del 10 al 14. Porque así dice Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mi favorable promesa de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para darles un porvenir y una esperanza. Entonces me invocarás y vendréis, y oiréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde los hice cautivos. Bendito Dios. Aleluya. Eso es una promesa que le dio al profeta Daniel. Daniel era un profeta visionario, que le dio al profeta Daniel, ¿verdad?, una esperanza y una seguridad. Hay veces que nosotros necesitamos una garantía, y Dios tiene promesas poderosas que son una garantía, porque Dios no miente. Bendito Dios. Y él sabía que dentro de todo eso estaba la mano de Dios. Él entendía el diseño de Dios para su vida. Y él sabía que su ministerio no iba a ser en Jerusalén, ¿verdad? Su ministerio iba a ser en Babilonia. En Jerusalén, en ese tiempo, habían varios profetas. Estaba el profeta Jeremías, estaba Ezequiel, Isaías, creo que estaba para ese tiempo también. Bendito Dios. Pero el ministerio de él iba a ser en Babilonia. Bendito Dios. Entonces, donde quiera que estemos, ¿verdad?, sea en la China, sea en Japón, sea en Haití, nosotros tenemos que marcar una diferencia y ejercer una influencia sobre aquella generación o aquellas personas. Y ese era un reino perverso. Así que solamente con Dios podía hacer la diferencia, porque era un reino que, ¿verdad?, era totalmente contrario a la palabra y a las cosas del Señor. Imagínate, Babilonia es de Baal. Y ahí estaba la Torre de Babel. La Torre de Babel es confusión, ¿verdad? Así que entonces vemos a un Daniel que él le daba gracias a Dios. Aleluya. A pesar de todo. Y él consideró que era un privilegio haber sido escogido, ¿verdad?, para poder hacer ese ministerio en ese lugar, para servirle a Dios. Y durante su vida, pues él tuvo una buena actitud. Y esa actitud es lo que marca la diferencia en la vida del creyente, la actitud. La actitud es, o sea, Jesús nunca estaba a la defensiva, ¿verdad? Su objetivo era el de complacer al Padre en lugar de lograr sus propios planes. Y eso lo vemos en Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito Dios.
También vemos al salmista David, el rey David, en el Salmo 143, que le dice al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Así decía David. Y Pablo en Galatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Así que como nosotros aprendimos en Efesios, en el libro de Efesios 1, que todo es para la alabanza de su gloria. Volviendo a Daniel, en realidad no se trataba de que Daniel cambiara a Babilonia. Se trataba de que Babilonia no cambiara a Daniel. Bendito Dios. De que él no se dejara influenciar por las vertientes de este mundo. De que no silenciaran su boca. Bendito Dios. De que no nos callen. Se trata de nosotros como iglesia permanecer firmes y constantes en medio de esta sociedad que es una sociedad, como dice la palabra, perversa, ¿verdad? Así le llama la palabra. Y que no nos conformemos a sus estándares, que no aceptemos su agenda y no permitir que nos digan cómo nosotros vamos a criar a nuestros hijos y cómo vamos a vivir nuestra vida. Bendito Dios. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Así que tenemos un Daniel que no se dejó contaminar. Y dice la palabra que Dios lo bendijo, que Dios lo usó de una forma extraordinaria. Él fue un hombre próspero. Él era el que estaba después del rey. Así que fue un hombre próspero. Y Dios lo usó en aquella nación de una manera hasta sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? ¿Verdad? Y es que cuando lo sobrenatural pasa en nuestras vidas, hay una evidencia física de que ahí está Dios, ¿verdad? La evidencia física. ¿Y qué pasó? Que cuando a él lo echaron en las fosas de los leones, el Señor lo saca vivo. Y dijeron: espérate, que aquí hay un Dios grande y poderoso, porque a los demás se lo comen los leones, pero a Daniel no se lo comieron los leones, ¿verdad? Y eso fue lo que le ayudó, fue el evento que Dios utilizó para que Daniel sobresaliera, ¿verdad? Y Daniel pudiese hacer el plan de Dios en ese lugar. A pesar de que, miren, le hicieron la vida difícil, ¿verdad? Hubo un edicto en ese tiempo donde le prohibían a las personas por un mes alabar o orar o hablarle a ningún Dios. Pero Daniel abría las puertas de su ventana, dice la palabra, y miraba hacia Jerusalén y oraba por la mañana, al mediodía y por la noche, dándole gracias a Dios. Por la mañana, al mediodía y por la noche, todos los días, los 30 días. Pero bueno, ya tú sabes que está el enemigo haciendo su parte, y le hicieron como una coartada o algo así. Pero Dios lo protegió de una manera sobrenatural. Y como dijo, eso no fue casualidad. Y recibió, él era un profeta, aunque era del Antiguo Testamento, él recibió una de las profecías más tremendas que hay, ¿verdad? Recibió en este mismo capítulo 9, que muchas veces a mí me da curiosidad, porque muchas veces las personas solo hablan de las 70 semanas. No sé si alguien ha oído, pero el que lo ha oído hablar, pues sabe lo que son las 70 semanas.
y todo el mundo habla de las 70 semanas y se predica de las 70 semanas y todo el mundo habla de esa profecía, una profecía maravillosa donde él predice o profetiza cuándo Jesús iba a nacer, cuándo iba a ser su segunda venida por fecha y todo, por dónde iba a ser. Pero no se predica mucho de esa oración, ¿verdad?, que está en el capítulo 9, en el principio del capítulo 9. Esto es algo aparte que estoy diciendo, pero como les dije, él recibió unas revelaciones que ningún otro profeta había recibido. Él recibió palabra profética tan fuerte, tan extensa, tan maravillosa, ¿verdad?, profunda, que él mismo no lo lograba entender. Que Dios le dijo, mira, esto no es para este tiempo, no te preocupes, no tienes que entender. Hay veces que no entendemos y eso no era para ese tiempo. Dice la palabra que era para tiempos finales. Así que Dios nos habla y nos avisa de los tiempos finales también. Le dijo, escríbelas, consérvalas, séllalas, que esto no es para tu tiempo, que esto es para el fin. El rey Nabucodonosor lo dijo. Tuvo que recurrir en varias ocasiones a él para unos sueños, ¿verdad? Unos sueños que él tenía, se los pudo interpretar porque, ¿verdad?, no había otra persona que pudiese interpretar sueños como él en ese lugar. Así que Daniel sabía, volvemos con Daniel, sabía que él amaba a un Dios poderoso, que él adoraba a un Dios justo. Bendito Dios. Y como Daniel, nosotros vamos a hacer grandes proezas. Aleluya. El Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Yo quisiera mostrarles una palabra que hay en el Salmo 137, donde vemos todo lo contrario a lo que era Daniel. Porque allí habían otros cautivos también. Y habían personas que no tenían la misma actitud que Daniel. Había personas que se habían dejado llevar por la nostalgia, por la congoja, por la tristeza. Y el Salmo 137 es un ejemplo de eso. Y se lo voy a leer rapidito. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cantemos un cántico, cántenos un cántico de Sion. Y ellos decían, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Oh Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, si te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Es tremendo porque, voy a leer hasta ahí, es tremendo porque esta era una actitud contraria a la actitud de Daniel. Ellos tenían tristeza, tenían desesperanza. Y vemos cómo ellos no adoraron a Dios, ellos adoraban un lugar, ellos adoraban una tradición, un pasado, pero no estaban en ningún momento diciendo nada de Dios. Hablaron de la ciudad, ¿verdad? Y no quisieron dar testimonio, que de eso se trata, de dar testimonio. No quisieron cantar. Bendito Dios. Entonces, vamos a retomar una pregunta, desde el principio. O sea, ¿qué hizo a Daniel reaccionar de esa manera? Y yo te pregunto, cuando tú te sientes desanimado en tu vida, cuando el miedo empieza a coger lugar en la vida, y te preguntas si algún día vas a salir adelante, si algún día las cosas van a mejorar, ¿de qué te sostiene? ¿Qué garantía tú tienes de que las cosas van a mejorar?
Bendito Dios. Y mirando, ¿verdad? Esto es, vamos a dejar a Daniel un momentito al lado, ¿verdad? Que esto parece como una biografía, pero vamos a dejar a Daniel un momentito al lado y mirando esa oración que está en el capítulo 9. Pues nada, me vinieron algunas cosas a la mente de que realmente es lo que Daniel tenía, de que, porque él tenía esa fortaleza, ¿verdad? Porque la firmeza, la fortaleza y la fe vienen de Dios. Pero nosotros tenemos que quererlo, ¿verdad? Y tener la actitud correcta. Aquí dice, primero leímos que Daniel lee las escrituras, ¿verdad? El hecho de que él hizo esta oración es que toda esta oración está basada en las escrituras, ¿verdad? Así que el primer consejo que tenemos de esta palabra es que permitas que lo que leas provoque lo que digas, provoque lo que ores. Bendito Dios. La oración que Dios acepta es la oración que Él mismo dirige. Bendito Dios. A través del Espíritu Santo. La que viene de su voluntad. Si yo quiero estar seguro que esa oración se conectó con el cielo, se conecta con el Señor, que está basada en su voluntad, sé y tengo la confianza de que Él me escuchó. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan 5:14, la que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bendito Dios. Esta palabra nos da la seguridad de que nos oye. Y si estamos dentro de su voluntad, nos dará lo que pedimos. Así que Daniel habló, Daniel leyó y Daniel habló. Y hoy la invitación es para que actives esa vida de oración en tu vida y que le saquemos el polvo a la Biblia y que la abramos y que nos dejemos guiar por ella. Aleluya. Dice la palabra que nosotros tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura que alumbra las tinieblas, lo que dice. Esa es una antorcha, discúlpenme, que alumbra las tinieblas. Y esa antorcha es la que dirige tu camino, la que te deja ver el camino a seguir. Y nosotros somos los que tenemos que tener esa antorcha encendida y seguir echándole el aceite del cielo para que no mengue. Bendito Dios. Gracias, Señor. Hay otra cosa que pude ver aquí, porque es que son 19 versículos la oración, así que vamos a ir como que brincando porque es mucho, ¿verdad? Vamos a brincar al 4. El 4 dice, y oré a Jehová mi Dios y le hice esta confesión. Ay, Señor Dios grande y digno de ser temido. Nosotros vemos aquí cómo Daniel conocía a Dios. Porque Dios grande y digno de ser temido son nombres de Dios. Por ahí vemos cómo hay gente que se llaman grandes, ¿verdad? Quieren ser igual que Dios. Está Alexander the Great, Alexander el Grande. Había otro, Napoleón el Grande, no sé cuántos grandes. Pero el único grande que se llama grande es Dios. Y digno de ser temido lo que quiere decir es que lo reverenciamos, que vamos a Él con reverencia. Bendito Dios. Aleluya. Vamos con respeto. Ok, grande, voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios, aleluya. Otra parte, ¿verdad?, que me llamó la atención, aleluya. Dice que grande y digno de ser temido son los nombres de Dios,
Él guarda el pacto y la misericordia, dice aquí también. Guarda el pacto y la misericordia. La misericordia y la fidelidad de guardar los pactos. Dios es un Dios de pacto, de promesas. Es otra característica de Dios. Así que nosotros, lo que quiero traerles es que el conocimiento de Dios es lo que te permite, ¿verdad?, estar en esas actitudes. Porque sabes a quién le sirves, sabes a quién le oras, sabes a quién adoras. No es porque sí, no es porque el otro lo hace, no es porque en la iglesia adoran bonito, ¿verdad? Es porque sé, como Daniel sabía. Aleluya. Dice aquí que también en el versículo 9, voy a saltar al 9, dice: al Señor nuestro Dios, el tener compasión y el perdonar, porque contra Él nos hemos rebelado y no obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. Y lo que dice es que no le hemos hecho caso a los siervos, los profetas. Bendito Dios. Así que hay una compasión y un perdón. Y la compasión y el perdón son parte de la esencia de Dios también. Dice que por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice Pablo, en afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustia. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí voy a parar en el perdón y en la debilidad, porque el que se crea fuerte no necesita que Dios lo fortalezca, ¿verdad? Así que hay una atracción, la ley de atracción de los opuestos, eso solo inventó Dios. Los científicos lo descubrieron, pero quien se inventó eso fue Dios, ¿verdad? El negativo y el positivo se atraen. Dios y la debilidad se atraen, porque a eso vino Él, a traer perdón. El perdón de Dios, ¿verdad? En la debilidad es que nosotros reconocemos que lo necesitamos y que es más fácil, ¿verdad?, para el débil poder reconocer esa necesidad de Dios. Hay un momento en la vida en que el pecado de las personas se van a encontrar con el perdón de Dios. Hay un momento en que te vas a encontrar con ese perdón maravilloso, por esa compasión y esa misericordia de Dios, y por medio del arrepentimiento. Cuando nos hablan de Cristo, cuando nos hablan del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y cuando nos dicen que Él derramó su sangre por nosotros, nosotros vamos a experimentar ese perdón. El Señor no vino, nosotros somos ovejas de su prado, ¿verdad? Y las ovejas débiles son las que el buen pastor fortalece. El buen pastor es Cristo. La enferma es la que Él sana. La perniquebrada es la que Él venga. La descarriada es la que Él hace volver. La perdida es la que Él busca. Él deja a las 99 por esa perdida, por una. Dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Bendito Dios. Hay otra, déjame ver si lo veo por aquí, está en el 15, vamos a brincar el 15. El 15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y con ello te granjeaste un renombre que perdura hasta hoy. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. Este es el 15. Hay algo interesante en esto que también me llamó la atención, porque el 15 está hablando de acontecimientos anteriores, ¿verdad? Nos sacaste del pueblo de la tierra de Egipto. Bendito Dios. Él sacó, Él los liberó en una ocasión, y eso me hizo pensar en lo que es un precedente. Cuando hay un precedente, cuando ya hemos tenido una experiencia anterior con Dios, y esas experiencias anteriores con Dios nos hacen más fuertes. Ese precedente
de la liberación de la tierra de Egipto, Daniel se los recuerda en la oración, se los recuerda a Dios, ¿verdad? Así que eso es un recurso que Daniel utiliza para su oración. Él está haciendo una oración dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Aleluya. Así que, no sé si ustedes saben lo que es un precedente legal. No saben. Un precedente legal es cuando sucede un caso, ¿verdad? Y se resuelve de cierta manera, y cuando ese caso se resuelve de ahí en adelante, se resuelven los demás casos de esa manera, porque se hizo un precedente, ¿verdad? Entonces, muchos abogados utilizan ese recurso para poder resolver sus casos. Así que lo primero que hace el capítulo 9 es orar en una auténtica confesión de pecados. Eso lo vemos en casi toda esa oración, que después la leen con calma, ¿verdad? Del 5 al 14 son confesión de pecados. Estaba diciéndole todo lo que pasó en ese pueblo, porque es que estaban en cautividad, todas las razones para estar en esa cautividad. Y vemos cómo Daniel, que es intercesor, y nosotros como intercesores se incluyen. Él dice todo el tiempo, hemos pecado. Él no se salga como que él es más santo, ¿verdad? Él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, y por eso el país estaba peor que nunca. Los países no caen de la noche a la mañana, tiene que haber algo pasando, ¿verdad? La palabra es una descomposición moral. Tiene que haber leyes injustas, ¿verdad? Tiene que haber pecado, soberbia, rebeldía, brujería, santería, tantas cosas, ¿verdad? Que hay, muerte. Y Daniel sabe que se merecen eso que está pasando. Él sabe que se lo merecían. Una de las cosas que hacen las naciones, que hacen los gobiernos, que hacen las personas para caer en ese pecado, en darle la espalda a Dios, por así decirlo, es que están redefiniendo lo que es malo y lo que es bueno. Ahora lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Y entonces ellos les pasaba eso, ¿verdad? Ellos un día eran santos y querían ir al templo, y otro día pues adoraban otros dioses y eran idólatras. Y bueno, como muchos hoy en día que no obedecen, ¿verdad? Y se acostumbran a vivir en desorden y se creen que Dios no se entera, ¿verdad? Dios siempre se entera y siempre va a haber una consecuencia. La consecuencia del pecado es muerte. Aleluya, bendito Dios. Entonces tenemos un pueblo también que tenía una jactancia porque ellos se creían pues el pueblo de Dios, el que nadie los iba a tocar. Dios no vive en Nínive, Dios no vive en otros países, ni en Babilonia, porque ellos eran los judíos, ellos eran los descendientes de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ellos, ¿verdad? Estaban en esa por así decirlo, jactancia. Tanto es así que Jeremías estuvo 40 años. Mira las oportunidades que da Dios. 40 años Jeremías estuvo diciéndole lo mismo. Diciéndole a su pueblo que se arrepintieran, diciéndole a su pueblo que eso iba a pasar. O sea, eso no fue que Jeremías se lo dijo de la noche a la mañana y pasó. Bendito Dios. Jeremías dijo, están jugando con fuego, están cavándose su propia fosa, están poniendo el agua viva en cisternas rotas. Lo dijo de muchas maneras. Y ellos se reían del profeta, lo azotaban, lo metían en la cárcel para callarle la boca, lo acusaban de que él era se había ido con los enemigos y que era un traidor.
Él les advirtió que no pelearan esa batalla, porque no la iban a ganar. Se hubieran ahorrado esa pérdida, esa destrucción, pero no, el rey peleó la batalla, ¿verdad? Y entonces, porque como ellos se creían intocables, así que la ciudad, esa ciudad grande del monte de Sion, esa ciudad del gran rey, fue destruida. Estamos terminando, vamos a concluir, ¿verdad?, esta prédica. Bendito Dios. En Isaías hay una promesa, y esta es la promesa que yo quiero que la hagan suya. Esta promesa es hermosa. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Al impío no le va a ir bien, anyway, ¿verdad? Él va a cosechar lo que siembra, y el que siembra en la carne cosecha corrupción. Así que ¿qué podemos esperar del mundo? En medio de toda esta oscuridad, de toda la incertidumbre, de todas las tinieblas, Dios va a hacer resplandecer su pueblo y hará posible que cosas sucedan a tu favor. Dios tiene un plan, tiene promesas para tu vida, y tenemos la ventaja, como dije ahorita, de que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y que tenemos su palabra, que nos advierte, que nos dice. Estamos oyendo cosas de tiempos finales, ¿verdad? Muchas veces pues nosotros no nos tenemos que asustar, ¿verdad? Dice la palabra que tiempo de dolores, tiempo de que oiremos de guerras y rumores de guerra, que oiremos de desastres naturales, de pandemia, que ha pasado en toda la vida ha pasado cosas así, pero está pasando todo a la vez, ¿verdad? Los tiempos se acortan. Y aquí mismo, en nuestra iglesia, el Señor nos dijo, vienen tiempos difíciles, nos los dijo, ustedes saben. Y a pesar de que el mundo va a experimentar tiempos difíciles, aquellos que buscan a Dios van a ver su gloria, su poder y su majestad. Bendito Dios. No importa, ¿verdad?, las decisiones que tomen los gobiernos, porque, como les dije ahorita, nosotros no podemos ni cambiar a Babilonia. Nosotros no podemos dejar que Babilonia nos cambie a nosotros. Así que cuando la gente desafía a Dios, nos vamos a molestar, sí, o sea, nos duele, nos entristece, porque somos humanos, pero nosotros no somos el Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos en la palabra que esas cosas van a seguir pasando y que la gente va a seguir pecando, ¿verdad? Y que tenemos que pensar, hermanos, Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Cristo viene pronto, eso es otra promesa, eso nos da esperanza. La palabra dice en Isaías que Él hace caminos en el desierto y ríos en la soledad. Que a través del Espíritu Santo Él te va a dar ideas, te va a dar habilidades. Mira cuántas cosas, ¿verdad? A pesar de que hay mucha gente en tristeza, en agonía, en enfermedad, nosotros pues somos la diferencia, ¿verdad? Somos la diferencia porque el Señor nos ha dado unas habilidades que vienen del cielo. El Señor nos hace resplandecer con la luz de Cristo. Así que si Daniel comenzó a ayunar, a humillarse ante Dios, es tiempo de orar más que nunca, hermano. Más que nunca. Que Dios levante una nueva unción para que puedas hacer la diferencia. Para que podamos hacer la diferencia. Yo me incluyo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y estos son los que, conforme a su propósito, son llamados. Aleluya. Yo terminé mi prédica, pero a mí me gustaría, hoy es día de guerra. Sé que es difícil entrar
después de un tiempo así de oración y de adoración, a otra adoración, ¿verdad? Pero hoy es día de adorar, hoy es día de hacer guerra espiritual. En el mundo están pasando cosas hoy, pero nosotros, ¿verdad? No le pertenecemos al mundo. Y le doy las gracias, ¿verdad?, a los que han estado ahí mirándonos. Aleluya. Y oramos para que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Nosotros vamos a entrar en un tiempo de adoración y humillación, pero podemos pues despedirnos, ¿verdad? Esta es la Iglesia Cristo Jerusalén. Aleluya. De nuestros pastores, que los saludamos, que no están en el día de hoy, pero los saludamos, nuestro pastor Jorge Ortiz, nuestra pastora Wanda Meléndez. Un saludo, un abrazo a cada uno, a ellos, y a todos los que se han conectado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén.